Almohadilla, almohadilla, drama turco explosivo. Kerem enfurecido por Hande. Y Hakan lo empeora todo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. ¡Qué alegría teneros por aquí una vez más! Espero que estéis listos para sumergiros en el fascinante y a veces escandaloso mundo de las telenovelas turcas, porque hoy tenemos un vídeo cargadito de drama, celos, corazones rotos y situaciones que te harán gritarle a la pantalla. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de esos momentos en las series turcas que nos dejan completamente boquiabiertos, esos giros inesperados que nos hacen cuestionar la lealtad de los personajes y nos mantienen pegados al televisor. Nos centraremos en un arquetipo de situación que hemos visto repetirse, con diferentes matices, en varias producciones: el triángulo amoroso explosivo, la infidelidad y las consecuencias devastadoras que esto trae consigo. Vamos a explorar cómo los guionistas turcos manejan estas situaciones, creando tensión y drama a niveles estratosféricos. Investigaremos la psicología de los personajes, las motivaciones detrás de sus acciones y el impacto que tienen estas decisiones en sus vidas y en las vidas de quienes los rodean. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de no perderos ninguno de mis vídeos semanales, llenos de análisis, noticias, curiosidades y mucho más sobre vuestras series turcas favoritas. Activad la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enteraros de todo. Y ahora sí, empecemos con el salseo. Comencemos con la serie que, aunque no se centra exclusivamente en esta trama, presenta elementos que encajan perfectamente con el drama que prometimos. Senkal-Kapma. Es una comedia romántica, sí, pero con momentos de tensión dramática considerables. Los actores principales son, por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en el mundo entero cuando hablamos de series turcas. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista soñadora y con una fuerte convicción en la importancia de la educación, que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un adinerado arquitecto conocido por su frialdad, su perfeccionismo extremo y su obsesión por el trabajo. El acuerdo, inicialmente un mero intercambio de favores para que Eda pueda recuperar su beca y Serkan limpie su imagen pública, pronto evoluciona en una relación compleja y llena de emociones encontradas. Lo que empieza como un acuerdo comercial, se transforma en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos, secretos del pasado y, por supuesto, esos terceros en discordia que agitan el avispero. Aquí es donde la figura de Hakan entra en juego. Aunque en esta serie no se llama precisamente Hakan, sí tenemos personajes masculinos que intentan interponerse entre Eda y Serkan, cada uno con sus propias motivaciones y estrategias. Podemos pensar en Deniz, el amigo de la infancia de Eda, un hombre dulce y comprensivo que regresa con la intención de reconquistarla, aprovechando la vulnerabilidad de Eda durante uno de los muchos baches en su relación con Serkan, y que incluso llega a casarse con ella en una farsa para demostrar su amor y mantenerla cerca. O incluso Kaan Karada, el rival de Serkan en los negocios, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que intenta sabotear su relación para dañar su imagen pública y obtener una ventaja en el competitivo mundo empresarial. También podemos mencionar a Selin, la exnovia de Serkan, que nunca superó su ruptura y constantemente intenta sabotear la relación entre Eda y Serkan, alimentando los celos de Serkan y sembrando dudas en la mente de Eda. La relevancia de Senkal-Kapma para nuestro tema radica en cómo los celos, la manipulación externa y las inseguridades internas afectan la relación de la pareja principal. Serkan, con su personalidad controladora y su incapacidad para expresar sus sentimientos, a menudo reacciona de manera exagerada ante la presencia de estos Hakanes en la vida de Eda. Esto genera conflictos, desconfianza, rupturas dolorosas y momentos de gran angustia para ambos. La serie explora cómo la percepción de la infidelidad, incluso cuando no es real, puede desestabilizar una relación aparentemente sólida. Se investigan las consecuencias de la falta de comunicación, la incapacidad para confiar plenamente en el otro y la influencia de las opiniones externas en una relación amorosa. Un dato interesante de la producción es la química innegable entre Hande y Kerem, que trascendió la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su romance en la vida real añadió un nivel extra de interés a la serie, generando aún más expectación entre los fans y alimentando los rumores y las especulaciones sobre su relación. Ahora movámonos a otra serie que explora las complejas dinámicas de las relaciones con una trama más oscura y dramática, ***Sadakatsiz***.
Esta serie es un remake turco de la serie británica Dr. Foster, y es un drama psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento, explorando las profundidades de la traición y la venganza. Los actores principales son Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. La trama se centra en Asia Yılmaz, una doctora exitosa y respetada, que lleva una vida aparentemente perfecta con su esposo, Volkan, un arquitecto carismático pero inseguro, y su hijo Ali. Sin embargo, su mundo se derrumba estrepitosamente cuando descubre, de la manera más inesperada y humillante, que Volkan lleva 2 años teniendo una aventura con una joven llamada Derin, una chica rica y mimada, hija de un empresario influyente en la ciudad. En este caso, Derin es el Hakan en versión femenina. Es la amante, la joven seductora que representa la tentación, la juventud y la aparente felicidad que le falta a Volkan. Su presencia constante en la vida de Volkan se convierte en una espina clavada en el corazón de Asia, alimentando su dolor y su sed de venganza. La serie se centra en la meticulosa y calculada venganza de Asia contra Volkan y Derin, mostrando su transformación de una mujer traicionada y vulnerable a una figura implacable y decidida a recuperar su vida y destruir la de sus enemigos. Sadakat Sith es relevante para nuestro tema porque explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en todas sus formas. No solo la infidelidad física, sino también la emocional y la traición a la confianza. La serie muestra cómo la mentira, el engaño y la manipulación pueden destruir una familia, afectar profundamente la salud mental de las personas involucradas y dejar cicatrices imborrables. Se examinan las razones detrás de la infidelidad, la búsqueda de validación externa, la insatisfacción personal y la incapacidad para comunicar los sentimientos dentro de la relación. Un dato interesante de Sadakat Sith es su éxito masivo en Turquía y en otros países. La serie generó debate sobre la infidelidad, el divorcio, la doble moral y el papel de la mujer en la sociedad. Se analizó la presión que sufren las mujeres para mantener una familia unida, la dificultad para romper con un matrimonio fallido y la estigmatización social de las mujeres divorciadas. La actuación de Cansu Dere como Asia fue elogiada por su intensidad, su sutileza y su capacidad para transmitir las emociones complejas de su personaje, desde el dolor y la desesperación hasta la furia y la determinación. Sigamos con **Kukur**, una serie de acción y drama familiar que, aunque a primera vista no parece encajar en nuestro tema, tiene subtramas románticas complejas y momentos de tensión relacionados con la infidelidad, los celos y las luchas por el poder dentro de las relaciones. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkak Kostendil. La serie se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de crimen en Estambul. Este barrio, conocido por su peculiaridad y su código de honor, es el centro de las operaciones de la familia y la fuente de su poder. Cuando Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y poco interesado en los negocios familiares, regresa a Kukur después de años de ausencia, se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio y protegerlo de sus enemigos, tanto externos como internos, que intentan arrebatarles el control del territorio. Aquí la figura del Hakan se manifiesta en la forma de rivalidades amorosas, traiciones dentro del propio clan Koval y la constante amenaza de mujeres que se sienten atraídas por el poder y el estatus de Yamak. Sena, la esposa de Yamak, una joven sensible y con un pasado problemático, se enfrenta a la constante amenaza de otras mujeres que intentan acercarse a él, atraídas por su poder, su carisma y su posición en la familia. Además, las dinámicas familiares complejas, las luchas por el poder y los secretos del pasado generan celos, desconfianza y resentimiento entre los miembros de la familia, lo que afecta también sus relaciones sentimentales y crea alianzas inesperadas. La relevancia de Kukur para nuestro tema reside en cómo muestra cómo la lealtad familiar y la lealtad amorosa pueden entrar en conflicto. Los personajes a menudo se ven obligados a elegir entre su familia y su pareja, lo que genera situaciones de gran tensión, drama y decisiones difíciles que tienen consecuencias devastadoras. Se explora la complejidad de las relaciones en un entorno de violencia y crimen, la dificultad para mantener la integridad personal en un mundo corrupto y la búsqueda de la redención en medio del caos. Un dato interesante de Kukur es su representación realista de la vida en un barrio marginal de Estambul. La serie aborda temas como la pobreza, el crimen organizado, la violencia doméstica y la desigualdad social, pero también destaca la importancia de la familia, la comunidad y la solidaridad en un entorno hostil. La banda sonora de la serie, con canciones de rap turco que reflejan la realidad del barrio, también contribuyó a su éxito y a conectar con el público más joven.
Cambiando completamente de registro, hablemos de Aşk Memnu, una serie clásica que sigue siendo considerada una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos, y que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca. Esta serie es una adaptación de una novela del mismo nombre del escritor Halit Ziya-Wakilgil y cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Beren Saat, Quantatürk y Nebahat Zere. La trama se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, pero marcada por la relación conflictiva con su madre, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor, para escapar de su madre, una mujer envidiosa, manipuladora y obsesionada con la riqueza y el estatus social. Sin embargo, Biter se siente atraída irresistiblemente por Belul, el sobrino joven, apuesto, carismático y libertino de Adnan, y comienzan una relación adúltera que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. Belul es el Hakan por excelencia en esta historia. Es el joven seductor, la encarnación de la tentación, el deseo y la rebeldía, que representa la antítesis de la vida aburrida y predecible que Biter lleva con Adnan. Su romance prohibido es el eje central de la serie y genera una tensión constante, asfixiante y llena de pasión desenfrenada. Aşk Memnu es sumamente relevante para nuestro tema porque explora las consecuencias devastadoras del adulterio, la obsesión, la culpa y la hipocresía en una sociedad conservadora. La serie muestra cómo la infidelidad puede destruir familias, carreras, reputaciones y vidas enteras. Se analizan las motivaciones detrás del adulterio, la búsqueda de la felicidad, la insatisfacción personal, la falta de comunicación en el matrimonio y la influencia de la sociedad en las relaciones amorosas. Un dato muy interesante sobre Aşk Memnu es su impacto cultural duradero. La serie generó debates sobre la moralidad, el matrimonio, la libertad sexual, la clase social y el papel de la mujer en la sociedad turca. El personaje de Biter, interpretado magistralmente por Beren Saat, se convirtió en un icono feminista para algunas espectadoras, que la veían como una mujer que se atrevía a desafiar las convenciones sociales, a buscar su propia felicidad y a rebelarse contra la opresión patriarcal. La serie tuvo un remake en Estados Unidos titulado Forbidden Love, aunque no tuvo el mismo éxito ni la misma resonancia cultural que la versión turca. Finalmente, para cerrar este recorrido por los dramas turcos más intensos, no podemos dejar de mencionar Karasevda. Esta serie es un drama romántico que te robará el corazón, te hará llorar a mares y te dejará pensando sobre el poder del amor y la fuerza del destino. Los actores principales son Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. La trama se centra en Kemal Soydere, un joven de clase humilde, inteligente, idealista y con un gran sentido de la justicia, que se enamora perdidamente de Niansezin, una joven rica, privilegiada, artista y con un espíritu libre. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la diferencia de clases, las presiones familiares y por la maldad de Emir Kozcuolu, un hombre poderoso, ambicioso, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para mantenerla a su lado, incluso utilizando la manipulación, la extorsión y la violencia. Emir es el Hakan en su forma más perversa, maquiavélica y despiadada. Es el antagonista principal de la serie, un hombre sin escrúpulos que utiliza su poder y su riqueza para controlar a las personas y conseguir lo que quiere. Es un personaje complejo con un pasado traumático que explica su comportamiento obsesivo y su incapacidad para amar de forma sana. Karasevda es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el poder, la obsesión y la venganza pueden destruir el amor verdadero. La serie explora los límites de la lealtad, el sacrificio, la esperanza y la desesperación, y plantea preguntas profundas sobre si el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, incluso la muerte. Un dato interesante de Karasevda es que fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Este reconocimiento internacional consolidó la reputación de las series turcas como producciones de alta calidad, con historias conmovedoras, actuaciones excepcionales y una cuidada producción. La serie fue vendida a más de 110 países y se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Bueno, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas que mejor representan el drama de los triángulos amorosos, la infidelidad, la obsesión y las consecuencias devastadoras que estos desencadenan. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad y que os haya dado ideas para vuestra próxima maratón de series turcas. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí vuestro apoyo,
vuestro interés en este canal y vuestra pasión por las series turcas. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo contándome qué os han parecido las series que hemos mencionado, cuál es vuestra serie turca favorita, qué otros temas os gustaría que exploráramos en futuros vídeos y qué personajes os han impactado más. Y antes de despedirme quiero recordaros que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos fans de las series turcas y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances, emociones turcas y análisis en profundidad. Hasta la próxima.